Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a otro episodio del Carcast. Les muestro a quienes me estén viendo en video que está aquí Santino. Ay, les guiño el ojo, ¿vieron? Así que si ven unas orejitas saliendo en el video, ya saben que es porque hace mucho frío y traigo al gordito como canguro. Muy bien. Bueno, para los que no hayan visto mis videos antes, voy nada más a explicar brevemente por qué estoy utilizando un filtro. Es básicamente una buena práctica de sustentabilidad para que los videos y los archivos en general y las imágenes pesen menos, pesan casi la mitad de lo que pesan cuando son a color, y pues esto hay que tenerlo bien presente porque todo el tiempo estamos subiendo archivos a el internet, y esto tiene consecuencias en el mundo real. Y bueno, ustedes me dirán si trabajan en agencias o tienen trabajos creativos en los que generen muchos archivos digitales. Ustedes me preguntarán así de, pues es que Caro, yo no puedo usar como filtros duotono en mis imágenes o cosas de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Yo les diría, nada más fíjate en el tamaño del archivo. No saben, de verdad, cuántas veces, pues sí, o sea, dentro de los trabajos que llegué a tener, nos dábamos cuenta de cómo los archivos eran enormes innecesariamente, o sea, de que pesaban gigas, nada más porque adentro traían un objeto inteligente que pesaba muchísimo, porque ni siquiera era una foto, era un archivo que venía de otro lugar, o sea, fíjense, por favor, fíjense. Luego, si van a subir imágenes a la web, la mayoría de las plataformas de redes sociales y así las optimizan, pero bueno, si están ustedes haciendo su propia página web o si van a subir cosas, o sea, de todos modos les recomiendo que se fijen cuánto pesan, o sea, no tendrían por qué pesar más de 5 megas. Sí, o sea, como las imágenes que suben. Y hay personas que se ponen pues muchísimo más estrictas y dicen que 1 mega. Entonces, pues nada más para que lo tomen en cuenta, porque luego están pasando archivos, pues sí, que pesan así como 300 megas, 500 megas, y no tiene razón de ser. Entonces, bueno, si no pueden usar filtros, por lo menos cuando exportan sus archivos, por favor, fíjense el tamaño a lo que lo están exportando. Y bueno, ya, después de ese pequeño regaño, vamos a empezar con el episodio de hoy. El episodio de hoy tiene mucho chismecito. De hecho, estoy un poco nerviosa porque no sé cómo lo voy a contar sin meterme en pedos. Y pues nada, lo voy a intentar y pues lo grabaré las veces que sea necesario. Y pues bueno, este episodio se llama Le conté a Juan Rulfo sobre mi crush. Y vamos a hablar un poco sobre la mirada masculina. Sí, no sé. Y sí, supongo que vamos a hablar un poco de la mirada masculina y la mirada carolina. Muy bien. Bueno, está un poco engañoso el título, supongo. Pero bueno, van a ver que sí es verdad, no estoy mintiendo. Sí le conté a Juan Rulfo sobre mi crush. Aunque para los que pues sepan, obviamente, o sea, sabrán que, bueno, Juan Rulfo pues era este escritor mexicano. Bueno, no solo era escritor, guionista y fotógrafo, y era perteneciente a la generación del 52, y es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Y bueno, para quienes conozcan, bueno, fue quien escribió Pedro Páramo, y creo que un cuento corto que se llama Diles que no me maten. Y bueno, para los que realmente pues sepan de Juan Rulfo, pues sabrán que falleció en 1986, por lo cual yo no había nacido, amigos, entonces no les podía contar. No le podía contar sobre mi crush, y no utilicé una ouija ni nada por el estilo. Pero Juan Rulfo le nombró a sus hijos, a todos, Juan. Estaba Juan Carlos Rulfo, Juan Pablo Rulfo, Juan Francisco Rulfo y Claudia Berenice Rulfo, porque ni modo que le pusiera Juana. Siento que hubiera podido, pero decidió no hacerlo. Entonces, Juan Carlos Rulfo está vivo actualmente y es un cineasta mexicano, y en su mayoría hace documentales. Entonces, bueno, todo empezó hace creo que 2 años, sí,
hace 2 años o un año y medio más o menos, Juan Carlos Rulfo estaba dando un taller, bueno, como una clase, como parte de una licenciatura, creo, en cine, en una escuela de cine comunitario y fotografía en la Ciudad de México. En ese entonces yo todavía vivía en México, pero ya no vivía en Ciudad de México, y una amiga mía iba a tomar el taller. Bueno, que no es un taller, pues era una clase, ¿no? Creo. O sea, era una clase, creo que parte como del plan de estudios de la carrera, creo, me parece, ¿no? Entonces, esta clase se llamaba En busca de la imagen propia, lo cual se me hizo muy chido. Y yo, o sea, bueno, en general, a mí, pues me gusta mucho el cine, pero nunca ha sido como una de mis aspiraciones, hacer películas, porque pues siento que es como algo muy ambicioso. O sea, requiere el esfuerzo de muchísimas personas y tienes que, eso es como un trabajo pues sí, que involucra coordinar muchísimas personas y siento que se necesita mucho dinero, o sea, como que siento que es algo que va más allá de algo que yo pudiera hacer. Pero mi amiga Coqui, ay, ya dije su nombre. Bueno, si me estás escuchando, hola Coqui. Nada, pues ella tomó el taller, bueno, la clase, y me invitó como oyente. Y pues a mí se me hizo interesante pues, por el hecho de que fuera Juan Carlos Rulfo el que diera la clase, y sobre todo también por la temática, que era pues en busca de la imagen propia, y como que dije, bueno, eso también me puede servir a mí en mi labor artística, también pues como pintora, ¿no? Sí, y como artista plástica y gráfica. Entonces, pues nada, estuvo bien chido porque, o sea, lamentablemente como no vivía en Ciudad de México, pues o sea, no podía realmente comprometerme a ir a todo el curso porque pues había clases que sí eran presenciales, como ustedes se imaginarán. Bueno, entonces en la primera clase lo que había que hacer era presentarse a través de una o dos imágenes que te representaran y tenías que explicar por qué. Entonces, habiendo personas pues de todos los backgrounds posibles y pues, o sea, muchas personas nunca habían hecho como una película antes ni nada, y había otras personas que sí. Había un señor súper increíble que había sido fotógrafo, de un periódico y le había tocado ver cosas muy fuertes y llevó unas fotos impresionantes. No sé, estuvo muy padre, o sea, creo que fue, o sea, realmente una experiencia muy valiosa. Pero bueno, antes de la clase, pues, o sea, yo tenía que escoger qué imágenes iba a llevar o qué imagen iba a llevar que me representara, ¿no? Con la que me pudiera, pues, presentar. Entonces decidí llevar una pintura en la que, pues, la última pintura que había expuesto, ajá, que realmente la había pintado casi que para la exposición. Entonces, y llevé la pintura de alguien más. Entonces, les voy a dar un poco de contexto. Llevé la pintura que yo había hecho de mí misma, pero también llevé la pintura que hizo un güey con el que salí de mí. Entonces, pues nada, para eso tenemos que retroceder y les tengo que explicar un poco más, tengo que dar un poco de contexto. Hace como 2 años empecé a salir con un pintor y fue realmente pues muy breve. Fue muy breve. Y pues nada, la verdad es que a mí me gustaba mucho y desde que lo conocí me súper enamoré de él. Me gustaba mucho. Tal vez van a escuchar a Santino. Me escuchaba mucho, digo, me gustaba mucho. Pero había como pues cosas muy específicas que me gustaban de él. Obviamente que era pintor, pues que era creativo. Me gustaba que era muy disciplinado, que exponía su obra súper seguido, que leía mucho y que iba al gym. Y la verdad es que él tiene una labor bien bonita. O sea, no solo es pues que crea su obra y a través de ella se expresa, y aparte sí ha como construido un lenguaje visual, lo cual me parece muy chido. Sino que también él da como talleres y cursos como para asesorar artistas, y en lo que los asesoraba, no, o sea, no solo era en la técnica y pues sí, o sea, en las pinturas como tal o en la obra gráfica, sino también en que vivieran una vida, o sea, en cómo tener buenos hábitos y cómo vivir una vida ordenada de alguna forma, en la que pudieran crear, pero también pues vivir una vida digna, pues, o sea, como estar sanos, alimentarse, no sé, como gestionar como su obra, su quehacer artístico, porque no solo es de que pues
explotarte, o sea, ponerte a pintar o a dibujar todos los días, ¿no? También es, pues, cuidar tu cuerpo, comer bien, ver cómo generas recursos constantes, ¿no? Entonces, pues todo eso yo se lo admiraba mucho y la verdad es que me inspiró mucho, este, por, no sé, razones a las que no voy a entrar en detalles. Pues como que no funcionó del todo, pues no pudimos seguir saliendo, pues. Em, sí, yo creo que, pues sí, en general, pues no, nos faltó tiempo como para conocernos, yo creo, realmente. Bueno, pues eventualmente nos separamos. Realmente no salimos mucho, salimos como unas 5 veces o no sé, como un mes o menos. En fin. em, pero realmente como que, pues no, fue como, pues no sé, o sea, como de esos finales que no son finales y que no sabes si sí ya realmente se terminó o no y como que quedó todo medio extraño. Este, entonces, eh, pues no sé, como que la verdad es que yo como por salud propia, mental, pues ya como que lo borré de todos lados y no lo bloqueé, pero pues como que, pues sí, como que hice que me dejara de seguir y así. Y yo también lo dejé de seguir, pues para no estar viendo sus cosas y poderme enfocar como pues en mí misma, ¿no? Y pues en otras cosas que quería hacer y así. Y entonces, pues en eso un día, él publicó una pintura para una exposición de un bodegón. Y para los que no sepan, los bodegones son, pues sí, como naturalezas muertas prácticamente, ¿no? Y a veces pueden ser pinturas o fotografías, pero básicamente pues así se le llaman a, pues a estos como arreglos este, de naturaleza muerta y pueden ser de frutas o así, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una exposición de bodegones y este sujeto hizo una pintura de unas frutas, pero en él también ponía una mujer desnuda, ¿no? Que estaba de espaldas y daba la espalda a las frutas. Y pues nada, o sea, era como muy representativa de su estilo, es algo que ha hecho un chingo de sus otras pinturas y así, ¿no? Pero entonces mis amigos, que nunca faltan, ¿verdad? Amigos que están viendo las redes sociales de tu güey, el güey que te gusta, me dijeron, ay, oye, como que, ¿ya viste esa pintura de este güey? Y yo, no, güey, no vi nada. Y me dijeron, ay, es que, pues, como que siento que te pareces, ¿no? Y el tema es que la mujer que sale en la pintura no tiene rostro. No tiene rostro, y pues está encuerada, güey, o sea, le está dando la espalda a las frutas y a otro elemento muy importante que él dibuja, que son cabezas, ¿no? Y bueno, como yo digo, es como, güey, o sea, mis amigos me dijeron eso, yo les dije como, no creo, o sea, como que, a ver, este güey, pues, o sea, de que no es la primera vez que hace esto, así como pinche detective, yo así de que miren sus otras pinturas, o sea, pues, son como mujeres de cuerpos similares, güey, o sea, y mis amigos estaban de que, mira cómo tiene el cabello, su cabello está de lado, igual como tú lo tienes. Y yo, híjole, güey, es que sí podría ser, güey. Aparte es como, a ver, acaba de pasar esto. El cuadro que tiene él tiene una leyenda que hace referencia a, pues como, pues lo que tuvimos fue como muy, muy rápido, como digamos que fue muy fugaz. Entonces, como que, pues, güey, tenía sentido, pues, o sea, a menos de que, ¿sabes? No sé. Y aparte, o sea, ahí sí, güey, la neta tengo que decir que, o sea, el güey siempre pone descripciones en sus pinturas que la neta, o sea, siento que nada que ver, güey, o sea, con la pintura. Porque, güey, o sea, y perdón si estás viendo este video, pero es la neta, güey. O sea, sobreintelectualizas toda tu obra y pone siempre como unas descripciones bien rebuscadas, güey. Y entonces, o sea, bien chinguetas, este sujeto, o sea, o sea, en la descripción de la obra puso algo así de que cada quien la puede interpretar como quieran, o algo así, güey, como güey, súper lavándose las manos. Ya no sé siquiera si conscientemente o inconscientemente, pues. Y pues ya, güey, no sé. O sea, en fin, güey, o sea, está bien interesante. Amigas y amigos y amigues que hayan salido con pintores, pintoras, ajá, o pintroxes, es bien interesante porque, o sea, pues puedes ver realmente como, o sea, yo sí siento que el estado psicológico, güey, o sea, hay muchísimas cosas que interpretar y aunque por más que, o sea, ver una pintura sí, es un ejercicio proyectivo, porque obviamente lo que, o sea, tú solo puedes ver
lo que tú ya has visto y lo que tú ya has experimentado, ¿no? O sea, si te muestran algo que, o sea, que no te ha pasado o con lo que no conectas, es muy difícil que entiendas las obras, ¿no? Em, pero bueno, güey, también la persona que hace, o sea, que hace la pintura, güey, pues se está desvistiendo, o sea, también está mostrando una parte como muy importante de su ser, ¿no? Y bueno, a mí esto era algo pues que yo admiraba y admiro mucho de este güey y de otras personas, ¿no? O sea, pues pues que es bien difícil, o sea, es bien, bien difícil porque pues tú piensas que todo el mundo le va a entender. Pero pues no, güey, no todo el mundo le entiende. O sea, muchas veces pintas cosas y la gente no ve lo que tú ves, porque obviamente no experimentaron lo que tú experimentaron, tampoco saben quiénes son esas personas, simbólicamente qué significan para ti, ¿no? Pero cuando tú conoces el lenguaje de un pintor y conoces su vida, pues, güey, sí ves sus pinturas y puedes saber lo que le está pasando, ¿no? O sea, puedes saber sí, o sea, puedes saber lo que le está pasando, puedes saber también cuáles son sus mayores impedimentos, miedos, las ideas que nunca lo dejan, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí esto se me hacía como muy, muy chido. Pasó esto. Y bueno, a mí la verdad es que pues sí me costó como trabajo y tiempo. em, o sea, no volví a salir con nadie por mucho tiempo, la verdad, porque pues no sé, como que no sé si tenía como la esperanza de volver a salir con él o si simplemente, pues es como de esas veces en las que, güey, pues te gusta tanto alguien y al final te decepcionas tanto que, pues como que es algo que no quieres reemplazar, entre comillas, o sea, es algo como irreemplazable, ¿no? O sea, pues podrás salir con otro güey, podrás tener otras experiencias, pero pues nunca van a ser lo mismo y, pues sí, o sea, realmente o sea, pues, como que es como si todas las demás personas perdieran el chiste para ti, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Y bueno, esto es algo que o sea, este es muy buen tip para quien lo quiera tomar. Eh, pues muchas veces cuando estamos muy clavados con alguien o nos gusta mucho alguien, o sea, más allá, y sobre todo si no conoces bien a esa persona, lo más probable es que realmente no te guste tanto esa persona como tal, sino más bien pues todas esas cosas que admiras en esa persona y que probablemente no las tengas bien integradas en ti o simplemente las reprimas mucho o simplemente no te das la oportunidad de hacerlas, ¿no? Entonces, este tip está bien bueno, amigos, porque cuando estén así de que obsessed con alguien o sí, o admiren mucho a alguien o les guste muchísimo a alguien. O sea, como poner en una lista todas las cosas que les gustan de esa persona y luego es hacer la reflexión de cómo puedo yo expresar todas esas cosas que estoy viendo en la otra persona. Ejemplo, como les dije, a mí me gustaba mucho que él expusiera su obra y entonces, ¿qué hice? Pues empecé a buscar más oportunidades para exponer. ¿Y qué tenía que hacer para eso? Pues crear más obra. Y entonces, o sea, me empecé a meter como en muchas convocatorias y a decirle a mis amigos como activamente, como de, güey, es que quiero exponer más y quiero... Y pues bueno, de entrada ya teníamos como una buena comunidad armada entre mis amigos y yo. Y que ya, o sea, entre nosotros y también ya existía un poco, ¿no? Porque vivíamos en un lugar en el que hay artistas muy talentosos. Entonces, pues nada, empecé a hacer eso o empecé a ir al gimnasio porque dije es que, o sea, pues yo admiro como esa fortaleza también física que él tiene y la verdad es que quiero también cuidar a mi cuerpo igual que él y así, ¿no? Entonces empecé a ir al gimnasio y, o sea, gracias a, pues bueno, de alguna forma él me inspiró y a partir de ahí no he dejado de ir al gimnasio y eso fue, o sea, eso ya tiene como 2 años y medio, este, y me gustaba mucho que pues eso, o sea, como en general, o sea, fue eso, ¿no? O sea, que era muy disciplinado, que tenía como mucha fuerza de voluntad, que leía mucho. Y entonces empecé como a integrar como, pues todas esas cosas que me gustaban de él. Y entonces empecé como que a llevar mi vida como hacia un lugar que yo quería, o sea, en el que me sentía muchísimo más satisfecha y contenta y feliz, ¿no? Y pues, o sea, no les voy a decir que pues sí no estuvo hardcore porque, pues, güey, iba al gimnasio y lloraba, güey, o sea, lloraba ahí en el gimnasio. O a veces me sentía muy triste, pero de todos modos iba, ¿no? Em, entonces, o sea, no sé, yo creo que, o sea, genuinamente yo no creo que este güey sepa nada de esto. Y, pues la neta, o sea, ya pasó tanto tiempo que ya no me importa que se entere. Y, porque, o sea, pues sí, güey, si le alimenta el ego o lo que sea, pues chido. Pues la neta tampoco terminamos mal, creo. O sea, simplemente nos dejamos de hablar. Entonces, pues nada, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues cuando mis amigos me enseñaron esa pintura, pues yo, pues que no sé qué pensé o sentí. O sea, está imposible saber si realmente soy yo, porque no tiene cara, ¿no? Em, y al principio como que pues dije, pues a ver, no es la primera vez que me pintan. No, o sea, como que no sé, como, pues sí, o sea, como que pues sí dije como, pues qué chido, ¿no? Pero a la vez dije como, no sé, o sea,
a lo mejor, pues sí, o sea, como que, pues eso qué, ¿no? Pasó el tiempo, y cuando salió como una convocatoria para participar en una exposición, eh, que se trataba del cuerpo humano, o sea, básicamente era exponer cualquier cosa que tuviera que ver como con el cuerpo humano y lo que tú quisieras y así, ¿no? Entonces, estuvo cagado porque faltaban como 2 días, como 3 días para que cerrara la convocatoria cuando me enteré, me lo mandó un amigo, y entonces dije, pues güey, voy a hacer un cuadro aunque sea chiquito, y quiero intentar algo diferente, ¿no? O sea, también justo por las técnicas, o sea, que yo veía que este dude usaba, como que yo decía, güey, es que esto está bien chido, como que me gustaría explorar algo así, porque lo que normalmente yo hago o hacía para practicar mi técnica eran cosas como calcadas, ¿no? O sea, de que yo hacía mi boceto y luego lo calcaba y luego ya pintaba encima del boceto. Pero dije, como no, ahora quiero que mi pintura parezca como un boceto y no quiero hacer como un ejercicio previo, que normalmente es lo que... A veces es lo que hago. Por ejemplo, o sea, si ven la patineta que tengo aquí de fondo, pues primero hice un boceto y o sea, lo hice en el iPad y luego lo imprimí y luego lo pasé, o sea, ajá, con papel, ¿cómo se llama? El papel carbón, lo transferí y entonces ya pinté encima y así. O sea, cuando tienes un diseño como pues ya preestablecido, muy geométrico y así, eso es lo que hace sentido, ¿no? Pero yo quería que esto fuera como pues muy expresivo, como muy orgánico, que se pareciera a mis dibujos, que mis dibujos normalmente, o sea, lo que hago es empezar como hacen los caricaturistas o hacían los animadores antes, que empezaban con, no me acuerdo si usan 2 colores. Primero creo que usaban el azul y luego el rojo encima, porque creo que el azul no se capturaba como en las cámaras antiguas. Algún truco hacían ahí para que entonces, o sea, ellos hacían como su primer boceto en azul y luego en rojo ya hacían como las cosas definitivas. Entonces, eso ha sido como que, pues algo que me ha gustado como mucho explorar y esta idea del boceto y así. Entonces, lo que hice con mi cuadro, pues fue esto. O sea, primero como que dije, bueno, o sea, se trata de anatomía, quiero hacer como un autorretrato y como que, o sea, tomando como excusa de que este güey me pintó desnuda y no puso mi cara, es como de, güey, yo me voy a pintar desnuda y sí poniendo mi cara, güey, y también pintándome como de verdad soy, o sea, no de la forma, porque supongo que también están conscientes ustedes, espero, como de todo este movimiento de... em, que decían hace algunos años, es que para entrar, o sea, para estar en un museo es más fácil entrar, como desnuda, o sea, si eres mujer, es más fácil estar en un museo, o sea, desnuda y ser la pintura, a ser la artista, ¿no? Y entonces hacían, o sea, todo un estudio y daban un porcentaje, que ahorita no tengo fresco, pero literal era así como que, no sé, era un porcentaje súper alto de pinturas que se trataban de mujeres desnudas y todas eran desde la perspectiva, pues, de un hombre, ¿no? Entonces, o sea, imagínense, esto creo que, o sea, creo que la primera vez que una mujer se pintó desnuda ella misma fue hace como 100 años, lo cual pues no es mucho, si lo piensan, ¿no? Entonces, aquí es donde quiero tocar un poco esto de la mirada masculina, o sea, pues lo fuerte que es sobre las mujeres, ¿no? O sea, yo no me di cuenta de esto hasta pues mucho tiempo después, pero pues una no se da cuenta como desde niña te va moldeando la mirada masculina, ¿no? Y cómo las cosas que te gustan y cómo la forma en la que te vistes y cómo la forma en la que te vinculas y te relacionas, o sea, todo tiene que ser, todo está satisfaciendo la perspectiva de los hombres. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de la cultura pop pues la hicieron hombres, por lo menos cuando yo era más chica, ¿no? Entonces, o sea, pensando, por ejemplo, en las películas que veíamos y que era como, no sé, como que salía una chava súper mamona que trataba súper mal al protagonista y ella era la mala de la historia, ¿no? Porque no le hacía caso al protagonista. Y, o sea, a ver, yo, o sea, como que crecí viendo eso y yo decía, ay, güey, yo no quiero ser como ella, ¿no? Yo no quiero ser tan mamona, ni quiero ser una perra, y luego, por ejemplo, o sea, cuando yo era más chica era como que me sentía mal, o sea, si yo no, a mí no me gustaba un güey, me sentía muy mal por él porque decía como de, ay, pobre güey, como que no pudo obtener lo que quiso, lo que quería, ¿no? O sea, no se quedó con el premio. Y era como, güey, pero yo soy el premio, o sea, o sea, como que, güey, yo me estaba objetivizando a mí misma, o sea, era así como que para mí ya era un hecho de que yo no era la protagonista y era más bien como el objeto o la meta, o sea, como lo que los hombres tenían que obtener, ¿no? Entonces, o sea, imagínense eso, o sea, imagínense el peso que eso tiene inconscientemente sobre la mayoría de las mujeres, ¿no? O sea, unas lo tenemos ya consciente y aún así es difícil porque pues sigue estando ahí, ¿no? Pero
pero, o sea, no sé, como que eso no me deja de sorprender porque siento que dictó muchísimas de las decisiones que tomé y no porque yo quisiera satisfacer a los hombres, sino porque simplemente era la educación que me dio la sociedad y la cultura pop, ¿no? Las películas, las series, los libros, ¿no? En el que las mujeres pues siempre son como que este objeto del deseo o este personaje místico, etéreo, inalcanzable, pero pues, o sea, como que difícilmente eran las protagonistas, difícilmente eran las que iban por aventura, las que tomaban decisiones diferentes, las que podían ser ellas mismas, ¿no? Este, o sea, sí, justo, era como que, güey, pues, ¿cómo te vas a ver como el personaje principal de tu historia si todo el tiempo te están recalcando de que tú eres un objeto del deseo nada más, ¿no? Y cómo, o sea, pero y es que esto es, o sea, es súper fuerte porque hasta películas que veo de repente así, de que son de los noventas o así, se nota que los escritores son hombres y entonces tienen hasta las actrices diciendo cosas que una mujer nunca diría, ¿no? Se describen a ellas mismas como objetos o se sexualizan a ellas mismas, ¿no? Que es algo que si lo piensas como que pues no tiene sentido desde el punto de vista de las mujeres, pero bueno, entonces eh, esto ha sido algo como súper fuerte de desmantelar porque, porque de alguna forma como mujer, eso como que esa voz vive dentro de ti y tiene mucho que ver también con los estereotipos de belleza, con el tipo de mujer que debes de ser, con las expectativas de tu papá, o sea, de tu papá hombre específicamente, ¿saben? O de o sea, del miedo existencial de no ser aprobada por los hombres, porque sientes, o por lo menos yo llegué a sentir durante el proceso de mi socialización como niña, de que si no eras aprobada o sea, por los hombres, güey, pues no subsistes. O sea, es como casi, una cuestión de sobrevivencia, ¿ya saben? Entonces, pues, o sea, imagínense eso cómo va moldeando pues tus decisiones de vida, tu personalidad, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que para cualquier mujer que está en el camino del autodescubrimiento y de ser ella misma y de ser el propio personaje de su historia, tiene que a fuerzas pasar por esta deconstrucción de la mirada masculina. Y creo que es algo que, pues, no sé, a lo mejor y sí se habla mucho, pero es algo que siento que es importante que abordemos, ¿no? O sea, cómo no tenemos por qué cumplir con los sueños húmedos de los hombres, ¿no? O sea, y cómo, por qué, o sea, las preferencias de los hombres, o sea, van a modificar las cosas que hacemos o no hacemos. Entonces, parte de por qué hice esa pintura, pues fue por eso. O sea, primero porque, bueno, este sujeto me pintó sin cara, o sea, pintó mi cuerpo y a lo mejor de forma simbólica y así, y pues a lo mejor no era yo, quién sabe, pero es como de, güey, a ver, sí soy yo, güey, o sea, yo sí soy yo, o sea, yo sí me voy a poner cara a mí misma y me muestro desnuda, utilicé los mismos colores que él utilizó en su pintura, como un mensaje, ¿no? O sea, simbólico, a lo mejor él ni lo topó, pero para mí es como de, güey, yo no soy un personaje secundario en tu bodegón, güey, porque aparte de todo, pues, o sea, un bodegón es una naturaleza muerta, güey, en donde muestras objetos, en donde no muestras personas, güey, o sea, son como, pues eso, objetos. Entonces fue como de, güey, si era yo, güey, pues, o sea, simplemente no voy a ser yo, güey, porque yo no soy nada más la musa, ni soy el objeto que pintas ahí junto a tus frutas, güey. Yo soy mi propio personaje. Y yo, si quiero, me pinto desnuda y me voy a pintar desnuda como soy. No desde una forma, o sea, siendo fetichista hacia mi cuerpo, o sea, poniéndolas como, o sea, poniéndome desproporcionada, güey, o con un abdomen plano, o todo o sea, o en una posición, sexual, sugerente, o es como, no, güey, o sea, me voy a poner así, güey, chilling, o sea, yo tranqui, en mi cuarto, güey, o sea, y no para, o sea, como generar como lujuria ni nada, es como de, güey, pues esta soy yo, ¿no? Y así me veo y estoy en proceso y este es mi cuerpo y así es como yo me veo a mí misma, ¿no? Y existo o sea, como merezco ser nombrada, o sea, y no solo soy como un objeto de tu retrato, soy una artista y yo misma escojo el estudio de mí misma como una excusa para crear y para pues seguir explorándome, ¿no? Entonces, mi cuadro se llama Ninguna mujer cabe en su propio retrato y de alguna forma pues también explora un poco eso, ¿no? Es como, pues esto es hasta donde yo me alcanzo a ver en este retrato y, y entonces en parte es como una respuesta a él, pero al mismo tiempo también es una respuesta, o sea, no solo a él, sino a todos los demás hombres que han tratado de perpetuar y de empujarnos la visión de lo que debería de ser una mujer, cuando ellos ni siquiera son mujeres, güey. O sea, es como, pues,
o sea, ¿cómo van a venir chingados a decirme, o sea, pinches viejos, cómo debería de ser una mujer y qué son las cosas que una mujer debería de ser? Si ellos nunca han sido mujer, güey, no saben, o sea, lo único que les importa es explotar a las mujeres, ¿no? Poner a las mujeres en circunstancias en las que sea muy fácil abusar de ellas, explotarlas, usarlas para su beneficio, ¿no? Utilizarlas como método, o sea, como metáforas en sus historias, güey, o sea, sí, güey, que sean un peón en su viaje, en su juego de ajedrez, ¿no? Pero no son protagonistas, no son las dueñas de sus historias. Yo cuento, o sea, los hombres cuentan las historias de cómo deben de ser las mujeres, ¿no? Y los hombres cuentan las historias de las mujeres, ¿no? Pero pues no son mujeres, o sea, no saben lo que es ser una mujer y pues, o sea, alguien les tiene que decir cómo es, alguien los tiene que poner en su sitio, puta madre. Entonces, o sea, pues sí, como que para mí, o sea, la verdad es que fue un cuadro como muy catártico en ese sentido, güey. El güey seguramente ni enterado y ni le ha de importar. Y está bien porque tampoco era para él, era para su género y su versión simbólica, este, de eso, pues de reclamar como esta visión, ¿no? O sea, de güey, es que mi visión de mí no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Y yo escribo mi propia historia y yo digo quién soy y lo cuento desde mi perspectiva, después de años de que he tenido que aguantar y de, interiorizar como la narrativa que los hombres querían, ¿no? Para obtener lo que ellos querían. Entonces, pues nada, resulta, o sea, que les digo que tenía bien poquito tiempo para mandar la pintura, que la convocatoria yo la vi 3 días antes de que terminara y pues en 3 días me la eché, y ya más o menos planeando, el cuadro es muy chiquito, no me acuerdo, ahorita no lo tengo aquí, yo creo que mide como 50, como 40 por 50 centímetros, algo así. O sea, no es muy grande. Y pues nada, se los voy a poner, a lo mejor se los pongo aquí para que lo vean. Este, y pues eso, o sea, como que apenas si quepo, apenas si quepo dentro del cuadro y era justo eso lo que quería, o sea, como que se sintiera que la figura o estaba apretada, porque justo es como, güey, nunca va a caber todo lo que soy en una pintura, ¿no? Y eso viniendo, o sea, de mí misma, ¿no? Imagínate ahora que otro güey me quiera pintar. este, y ya, y entonces, pues nada, mandé la pintura y afortunadamente quedó seleccionada, lo cual pues me dio mucho gusto porque significa que pude exponer, que era como que pues realmente lo que yo quería. Aparte de hacer como todo este trabajo introspectivo y así, también pude pues mostrarla, ¿no? Y estuvo muy padre, fueron todos mis amigos, eh, me regalaron una fresa, o sea, como una planta de fresa. Y nada, me consintieron mucho y como que muchos de mis amigos me dijeron, ay, me gusta mucho como o sea, dirías que estás explorando como un nuevo estilo y yo así de que sí, como que, o sea, más bien pues esto es lo que quiero hacer como en adelante, o sea, como cosas un poco más gestuales y como, o sea, menos realistas, ¿no? Y como, quién sabe, fíjense, o sea, todavía estoy de que explorando mi estilo, no les voy a decir que, pues no, o sea, la verdad es que no puedo decir que ya tenga como un estilo, creo que así, ya como ni una forma o sea, ni todavía como un lenguaje visual así ya muy determinado ni nada. Siento que estoy como empezando ya, pero bueno, como que me gustó mucho como el resultado y en general pues yo quedé contenta, a mí este cuadro me gusta mucho. Y luego no van a saber lo que pasó. Resulta y resalta que a esta exposición invitaron a el pintor a que también participara, pero no exponiendo obras, sino más bien como un artista invitado, porque a mí, bueno, sí, como artista invitado para que estuviera haciendo dibujos en vivo, ¿no? Y yo así, creo que lo anunciaron como un día antes o el mero día en la mañana o algo así, y así yo me desperté y vi eso y dije como, puta madre, güey, o sea, como que, yo, bueno, pues está bien, o sea, ya, para que quede redondita la historia, y pues ya, güey, o sea, yo no sé si él la haya visto, nunca me dijo nada, no sé si haya entendido nada de esto que les acabo de decir, seguramente no le pasó ni por acá. Y lo que también se me hizo pues chistoso, pues es que obviamente yo fui a la inauguración y pues él también estaba ahí, pero lo que se me hizo ya muy así cabrón y místico, o sea, ya así de nivel wow, es que nunca me lo encontré, o sea, y no era un lugar grande, amigos, no era un lugar grande, o sea, como que yo dije como de, pues ya, güey, que sea lo que tenga que hacer, güey, o sea, que sea lo que tenga que hacer, si me lo encuentro, lo veo, lo que sea, pues lo saludaré, si no, pues ya ni modo, pero fíjense que no pasó, o sea, no pasó, yo estuve ahí, él estuvo ahí, estuvimos los dos en el mismo espacio-tiempo y pues no nos encontramos, ¿no? Y cuando terminó, o sea, realmente pues no nos fuimos tan tarde, y cuando terminó, pues mis amigos y yo nos fuimos a otro lugar, a seguir cotorreando y pues a seguir festejando, y yo la verdad pues estuve muy contenta y a partir de ahí pues empecé a exponer más, ¿no? Y la verdad es que sí le dije a uno de mis amigos como de, ay, la verdad es que sí me siento como un poco agüitada de que no me lo encontré, o sea, porque siento que hubiera sido, de que si esto fuera una película, sí hubiera sido así de que,
a lo mejor nos hubiéramos visto y hubiera sido como, ¿saben? Bueno, que de que lo ves y asientes con la cabeza y él asiente con la cabeza y es como de que ya sabemos que aquí ya se terminó todo, no sé. No sé, amigos, yo creo que ya no era necesario, pues. En fin, entonces, pues nada, después de todo ese mega contexto, les puedo terminar de contar la historia original, que era que yo estaba en la clase de Juan Carlos Rulfo, y pues nada, la idea era explicar, quién eras a partir de una imagen o dos, ¿no? Entonces yo llevé la pintura de este sujeto, bueno, una foto de la pintura del sujeto y luego pues una foto de mi pintura, y expliqué, ¿no? O sea, como lo que había pasado y cuál había sido como que, pues todo lo que les acabo de contar y qué es lo que yo pensaba y pues cómo, o sea, esta era como mi, pues sí, mi individuación de la mirada masculina y me proclamo como yo misma y así, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿qué dijo Juan Rulfo? Claro, queremos saber. Y pues yo también quiero saber, amigos, pero no sé, porque había muchísima gente en la clase. Y gracias a mi amiga Coqui, que era la que estaba dando los turnos, o sea, siento que Juan Rulfo sí iba a decir algo y al final no lo dijo porque no daba tiempo ya en la clase. Entonces fue así de que desmuteó su micrófono, güey, iba a decir algo. Y mi amiga Coqui, bueno, sigue la siguiente. Y yo, ¡no, Coco! Quiero saber qué dice. Y pues nunca supe. Nunca supe. Sí, tuve como otros comentarios de otras personas, asistentes y colegas. Que la neta, sí, pues nada, estaban así de que, no, qué chida historia. Después de esto, yo, o sea, una última reflexión que hice al respecto fue que, o sea, me di cuenta de que prácticamente todas las personas que enseñaron cosas en la clase, tuvieron como que agarrarse de otra referencia para explicar quiénes eran. O sea, como explicar quién eres desde el vacío, está bien cabrón. Entonces, como que todo el mundo era así de que, ay, güey, es que esta es mi mamá y entonces yo soy así. Y es que este es mi país y es que yo soy así, ¿no? Y es que esta es mi orientación sexual y entonces yo soy así, ¿no? Y entonces eran como pequeñas anclas, o sea, que todos tenemos para explicar quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Entonces, eso a mí, pues se me hizo como bien fuerte porque fue como de, güey, o sea, a final de cuentas, me estoy siguiendo, o sea, estoy definiéndome yo a mí misma todavía a partir de un güey, o sea, a partir de un hombre, ¿no? O sea, y dije como, pues qué chafa porque al final sigo siendo la costilla, ¿no? O sea, ¿por qué necesité la referencia de la pintura de alguien más para entonces yo proclamarme como quien soy, ¿no? Y entonces, o sea, eso llevó como que pues sí a una serie de reflexiones y también de trabajo interior en el que yo ya dije como, güey, ya basta, o sea, mi valor no lo pueden determinar los hombres, o sea, ni mi personalidad, güey, ni tampoco lo que soy o no soy, o sea, mi identidad, es como, necesito ser mi propio referente y la única forma en la que puedo hacer eso, o sea, bueno, son, o sea, muchas formas, pero la verdad es que, o sea, genuinamente parte del camino para ser una mujer independiente, artista, aventurera, pues, o sea, no sé, como autoafirmada, pues, es, o sea, descentralizar a los hombres de tu vida. Obviamente tengo muchos amigos y también, pues, o sea, he salido con muchachos y seguramente volveré a tener pareja eventualmente, pero simplemente o sea, son periodos necesarios en los que, o sea, es como una desintoxicación, básicamente. O sea, para que una pueda realmente saber quién es, o sea, sí está bien, puede ser a partir del otro, pero, o sea, y claro, a partir del otro es como surge el contraste y por eso es que todos necesitamos una referencia para diferenciarnos, ¿no? Y de alguna forma decir, yo no soy como mi papá, o jamás haría yo lo que me hizo mi maestra en el kinder, o sea, ¿saben? O sea, como que obviamente pues los humanos aprendemos por contraste y tenemos estas experiencias y estas otras personas pues, que nos van definiendo, ¿no? Un poco como nuestras personalidades y quiénes somos. Pero yo creo que, o sea, justo llega un momento en el que debes de dejar de actuar desde la reacción o la aversión a otra cosa y dejar de definirte así. O sea, dejar de definirte por el contraste y decir yo no soy como él o yo no soy lo que él dice o así, sino decir esta es quien yo soy y ya no me importa lo que los demás digan, no me importa si los demás piensan que soy X o Y, o sea, yo ya soy esta persona, ¿no? Y como que lo que estás viendo es lo que hay. Y entonces ya no es necesario hacer berrinches y ya no es necesario tampoco estar hablando tanto de los hombres ni estarles tirando tanta caca, güey. O sea, obviamente, pues sí es necesario de vez en cuando. Pero, o sea, güey, siento que sí es o sea, o por lo menos para mí ha sido un proceso de sanación muy profundo, ¿no?
y cómo, o sea, esto realmente ha cambiado la forma en la que yo vivo mi vida. Y que al final de cuentas, o sea, realmente pues no importa tanto lo que hubiera dicho Juan Carlos Rulfo, no solo porque es hombre, no. No por eso, sino porque, o sea, porque todo esto me pasó a mí y todo esto, o sea, me pasó a mí y aprendí una valiosa lección sobre quién soy y sobre lo que es importante sobre mí misma y cómo nunca se trató de el pintor, ¿no? O sea, como que realmente la pintora siempre fui yo, la artista siempre fui yo y yo siempre tuve la decisión de, de pintarme y de mostrarme y de ser quien yo quería ser, ¿no? O sea, tal vez no lo tenía tan claro, me costaba trabajo porque pues por la forma en la que nos socializan como mujeres, por todos los traumas que uno va cargando por la vida y como pues condicionamientos sociales, etcétera, ¿no? Pero yo como con toda esta historia realmente me quedo con esa parte de que creo que aquí, o sea, realmente con esta pintura yo puedo decir que fue el inicio de dejar de, mm, o sea, de crearme a partir de un otro, ¿no? Y reconocerme yo como mi propia, pues como mi propia creación, como mi propio ser, como mi propia mujer y como la propia persona que yo quiero, pues, ser y artista, o sea, la propia artista, em, en la que yo me quería convertir, ¿no? Y cada día trabajo más y más para ser esa persona que yo quiero ser y para poder compartir como mis historias y mi arte con otras personas y en específico mujeres que seguramente, o sea, pues que a ver, históricamente podemos realmente decir que a pesar de que sí ha habido muchas artistas mujeres, pues no se les da la misma relevancia que a los hombres, a menos de que sea de forma simbólica o por sus historias chistosas o porque fueron siempre es la esposa de no sé quién, ay, la amante de no sé quién, o sea, es como de, güey, es como si las mujeres no, o sea, eso, es como pues si no pudieran ser su propio nombre, ¿no? Y de hecho eso los museos lo refuerzan un chingo, o sea, hay muchos que actualmente ya no, con la museografía y justo los que ya no, es muy sorprendente porque justo te das cuenta de este sesgo que hay, ¿no? O sea, de que, pues sí, de que era un ámbito en el que las mujeres realmente no se les dejaba como eh, sobresalir y que realmente, o sea, ellas nada más eran, pues así, de que las pinturas, ¿no? Para las musas, para verse bonitas, ¿no? Pero no podían ser las artistas, no podían acceder. Y ahora, pues ya tenemos más oportunidad, pero la verdad es que hay que hacerse el camino como que una misma y una tiene que agarrar agencia, ¿no? Y al final, en el inicio del video les decía un poco de la mirada Carolina, porque a final de cuentas, o sea, eso siento ahora yo, o sea, siento que ya ahora soy capaz de hacer mis poemas, de hacer mis pinturas, de escribir mis ensayos desde la perspectiva Carolina, ya saben, ya no es desde la perspectiva masculina, ya no me estoy preocupando tanto, obviamente, o sea, es muy difícil como que eliminar por completo, pues esa interiorización de la voz masculina, ¿no? Pero bueno, ya no rige mi vida como antes, o sea, ya no siento un temor de compartir cosas porque esto me va a quitar mi valor o ya no voy a ser deseable o qué van a pensar de mí los hombres. Es como de, pues, que piensen lo que quieran. O sea, es la era de Caro. y Caro ya descubrió quién es Caro, güey. No voy a dejar de ser Caro por ningún güey, ¿no? Entonces, o sea, como que eso me ha dado como una libertad que la verdad es que antes pues no podía ni siquiera soñar, ¿no? Entonces, pues nada, amigas, si alguna de ustedes está pasando por algo por el estilo, o sea, yo las invito de verdad a que se prioricen a ustedes mismas, a que pongan a los hombres en quinto plano, sexto, décimo, cienciavo, centésimo, no sé cómo se diga, y se prioricen a ustedes mismas. Procúrense a ustedes y procuren conocerse y logren, o sea, traten de trabajar tanto en su independencia económica como en su independencia creativa. Voy a sacar más videos hablando de estos temas, porque a mí me hubiera gustado escuchar a una mujer hablar sobre esto cuando yo era más chica. Y por eso es que hago estos videos y cuento estas historias que, güey, la neta son muy personales y pues, o sea, pues sí me da cosa, pero de todos modos pienso que pueden ser valiosas y que por lo menos, o sea, yo pensando en mi yo más chica, creo que me hubiera servido mucho pues sí, tener como una perspectiva más amplia, ¿no? Y que alguien que ya recorrió el camino me pudiera dar estos consejos. Entonces, pues nada, ya. Los quiero mucho a todos. Gracias por estar aquí conmigo en el episodio del CaroCast de hoy y espero que nos veamos la próxima semana. Adiós.